y conversamos. Claro que podríamos quizás voltear las sillas, pero para hacerlo más íntimo, pero ¿cómo ven? Si ya si nos sentimos íntimos, está bien. Bien, pues gracias. Entonces, Pati, yo antes que nada te quisiera agradecer enormemente esta posibilidad yo diría de quitarnos, bueno, hablo por mí, de quitarme una venda de los ojos y de explorar aún más sobre lo que puede ser la educación ambiental, ¿no? Creo que yo he tenido la idea de lo que no es la educación ambiental y de lo que sí queremos muchos aquí en México que sea, pero tus reflexiones a mí al menos me hacen incluso pasar, yo diría, a otro sitio, ¿no? de lo que puede ser y debe ser, quisiéramos que fuera, ¿no? La educación ambiental. A mí me costó mucho trabajo entender el título del conversatorio cuando lo propusiste inicialmente y ahora ya me queda muchísimo más claro esta propuesta. Entonces muchas gracias por tanta generosidad de tu parte, por tanta sensibilidad, por tanta serenidad, porque la verdad es de que eso transmites con tu tono de voz y con tu amorosidad, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y bueno, por mi parte había muchísimas cosas que me gustaría conversar contigo, pero una de las que me dejó con cierta inquietud es, por ejemplo, este tema de los derechos humanos. Que tú dices no es que esté mal, pero ¿qué implicaciones tiene, ¿no? ¿De dónde surge esta propuesta de los derechos humanos y a dónde nos lleva? ¿Y qué piensas de esta propuesta, de esta alternativa que proponen los bolivianos, ¿no? De los derechos de la naturaleza, que, por ejemplo, yo me atrevía a comentar, a hacer esa pregunta. Hace 5 años celebramos aquí en la universidad los 10 años del lanzamiento de la Carta de la Tierra. Es un evento pues relativamente importante, no mucha gente, pero sí tuvimos expositores de alto calibre, digamos, a nivel mundial, y no recuerdo ahorita quién fue, pero yo, a raíz de las presentaciones y de los temas que estábamos abordando, me surgió esta inquietud que tengo, ¿no? Sobre qué tan válido, qué tan pertinente, qué tan benéfico, a dónde nos lleva o a dónde nos llevaría a pensar en esta propuesta de los derechos de la naturaleza. Y en ese momento lo que hubo más bien fue una evasiva, ¿no? O sea, fue como, no es el momento de hablar de ese tema, que yo así lo sentí, ¿no? Como me salgo del embrollo porque está difícil, ¿no? Porque está complicado hablar de ese tema. Entonces me gustaría que en el marco de esta propuesta de pensamiento ambiental y de florecimiento de la vida, que tú nos platicaras qué piensas de eso. Mira, pues, como yo les decía ahora, es muy complejo y es muy delicado, porque cuando nos hablan de los derechos, si hay algo que nos, digamos, si hay un discurso que nos ha constituido como humanos occidentales, pues ha sido el discurso de los derechos, de los derechos y del derecho. Porque fíjense que son dos cosas que están relacionadas y no. Una cosa es la ciencia del derecho, como ciencia social, y dentro de la ciencia del derecho, pues obviamente hay una concepción de lo que sería el derecho, los derechos. Y otra, por supuesto, los derechos del hombre, los derechos humanos. Primero porque es un discurso muy fuerte en la configuración del Estado-Nación. Los Estados-Nación
Y estoy hablando específicamente del siglo XVIII en Francia, cuando en la parte de la Revolución Francesa pues fue toda la, digamos, toda la idea de los derechos del hombre. Uno no puede olvidar, y eso me parece que es muy importante en la conversación, que ningún discurso es universal, sino que todo discurso nace en un lugar. O sea, tiene un lugar de nacimiento. El discurso de los derechos del hombre tuvo un lugar de nacimiento, que fue la Francia revolucionaria, la Francia que hizo eso que se llamó la Revolución Francesa. Y que la Revolución Francesa nos trajo, fue muy importante en las revoluciones de independencia nuestras. Lo recuerdan, no solo los que son historiadores, sino que todos hemos participado de esa, digamos, de esa educación en la cual se nos muestra cómo la revolución de Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos y la independencia, la Revolución Francesa, pues fueron claves en las revoluciones nuestras americanas durante el siglo XIX. Y digamos que con esa fuerza de lo que significó nuestra independencia, pues se viene, por ejemplo, en Colombia de una manera muy fuerte, en la Nueva Granada, Antonio Nariño. Antonio Nariño fue un prócer de nuestra independencia, ¿cierto? Que tradujo los derechos del hombre. Él hizo la traducción de los derechos del hombre, que estaba en francés, y él fue el que hizo la traducción de los derechos del hombre al español, Antonio Nariño, que era él pertenecía a lo que se llamaba la burguesía criolla intelectual en la Nueva Granada, que era uno de los virreinatos importantes en ese momento aquí en América. ¿Sí? Entonces digamos que como parte de todo el proceso de colonización, pues también se viene la idea de los derechos del hombre. Pero ¿cuál es el concepto de hombre y cuál es el concepto de derecho que se está, digamos, que le da fuerza a eso que se llamó los derechos del hombre? Ahora, que nosotros participamos como cultura en este momento de ese concepto de hombre y de ese concepto de derecho, claro. Por eso yo digo que es muy delicado en ciertos lugares ser tan críticos de los derechos humanos. Por ejemplo, si uno va a ir a hablar a una comunidad de campesinos, donde han masacrado campesinos, donde han acabado con una cantidad donde les han quitado sus tierras, ¿sí? Quitado sus tierras. Yo ya dije que la tierra no es de uno, sino que es de la tierra. Pero eso es una cosa que hay que enseñar, pero también ha habido lo que se llama la expansión de esos grandes terratenientes o de grandes colonos propios nuestros que le han quitado la tierra literalmente a comunidades indígenas, a comunidades campesinas. Y se las han quitado para ellos ahí tener sus grandes fincas ganaderas, sus grandes fincas de producción de café, o sus grandes fincas de producción agrícola o sus grandes minas. Entonces uno ahí ir a hablar contra los derechos humanos es un exabrupto, en el sentido de que hay toca por lo menos defender y trabajar en la defensa del derecho a la vida y en la defensa del derecho a la tierra. O sea, ese es un espacio en el cual no es pertinente esta discusión que estamos teniendo acá, pero en este espacio sí es pertinente, porque en este espacio estamos tratando de pensar lo ya pensado dentro del pensamiento ambiental. Entonces, lo que planteaba ahora durante la charla es, por ejemplo, la vida. Sabemos que la vida es el a priori de todo lo demás. Hay un problema de lenguaje. Tenemos un gran problema de lenguaje, y es que yo estoy hablando español. Y todos aquí estamos hablando español. El español es una lengua europea. Entonces, ya en el momento de la colonización, por eso cuando se quiere hacer colonización, se impone lenguaje, religión
¿cierto? Sobre todo esas dos cosas, lenguaje y religión. ¿Por qué? Porque en la lengua, en el lenguaje, está la visión del mundo. ¿Qué hacían los conquistadores cuando llegaban acá, a América? Lo primero que hacían era que no habláramos nuestras lenguas, sino que empezáramos a hablar español, porque el español era la lengua de la corona española. Y que no creyéramos en nuestros dioses, sino que creyéramos en el Dios de la corona española. ¿Sí? Fíjense, el proceso de colonización empieza ahí. Ya en el siglo XVII, XVII, XIX, la educación va a ser la encargada en todas estas tierras nuestras, que de aquí en adelante, durante esta conversación, llamaré Abya Yala, para no llamarla América. En toda esta Abya Yala que somos, se está dando el proceso de colonización, y la colonización se hace a través del lenguaje. ¿Cómo se hace educación si no a través del lenguaje? El lenguaje es fundamental en la construcción de imaginarios, en la construcción de valores, en la construcción de saberes, en la comunicación de los saberes, en la intercambio de saberes. El lenguaje es fundamental. Por eso nosotros, una de las propuestas es transformar, ¿sí?, el lenguaje nuestro, ir cambiando el lenguaje nuestro. Muy difícil, claro, pero hay que hacerlo. Entonces, la primera cosa que se prohíbe es hablar nuestra lengua, y la otra primera cosa que se prohíbe es creer en nuestros dioses, porque es la manera como puede entrar más fácil todo el pensamiento de Europa acá, todo el pensamiento español, ¿cierto? Porque casi todos nosotros fuimos colonia española, también hubo colonia, también Italia tuvo colonias, Portugal tuvo colonias, Inglaterra tuvo colonias, pero prácticamente la mayoría de América Latina fue colonia española. Entonces el concepto de derecho es un concepto que viene de Roma, que viene del Imperio Romano, de un imperio que es el Imperio Romano, donde hay unas jerarquías sociales y religiosas, políticas, y unos tienen derecho a una cosa y otros no tienen derecho a esa misma cosa. Por ejemplo, los esclavos no tenían derechos. Los derechos son solamente de los ciudadanos, estoy hablando de Roma. Y ese concepto de derecho se viene hasta la modernidad, o sea, hasta el siglo XVII y XVIII, y en Europa se recupera ese concepto de derecho. ¿Sí? Entonces, el derecho siempre, en la palabra derecho siempre hay exclusión. Claro, porque si yo digo, usted tiene derecho a esto, quiere decir que hay otros que no tienen derecho. Es que es complicado decirlo, es muy difícil decirlo, pero quiero que me entiendan. Cuando a uno le dice, bueno, a ver, los derechos, a uno le dicen, los derechos son cosas que se van ganando. Usted gánese el derecho a tal cosa, gánese. Los derechos se ganan, los derechos se otorgan. Unos tienen derecho a una cosa, otros no. El que pagó la matrícula o el que entró tiene derecho a tal cosa. El que no está en esta religión no tiene derecho a tal otra. Entonces, en el concepto de derecho que se construye en el Estado-Nación francés, porque en ese momento se está configurando lo que se llaman los Estados-Nación. El Estado-Nación tiene unos derechos. Por ejemplo, Colombia tiene unos derechos. Tiene derechos sobre sus océanos, tiene derechos sobre sus mares, no sé qué territoriales, tiene unas fronteras, México también, ¿cierto? Pero entonces cuando hay alguien que se mete a Colombia o se mete a México sin ser mexicano o colombiano, entonces ¿qué pasa? Esa persona no tiene determinados derechos. Miren Estados Unidos y México y todo lo que pasa en Estados Unidos y México, ¿cierto? ¿Y qué pasa en las fronteras? ¿Qué sucede en las fronteras? Es que ese es el concepto de Estado-Nación, ¿no? Entonces, el concepto de patria, toda esa cosa. Entonces, desde Roma son los ciudadanos los que tienen derecho, pero por ejemplo los esclavos no tienen derecho a determinadas cosas. Entonces, con esto quiero decir que el derecho es algo que se gana, que se otorga, que se recibe o que se logra.
el derecho sobre una propiedad, el derecho a tal cosa, el derecho a tal cosa. Cuando se habla de un derecho a la vida, uno desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva ambiental, uno dice, ¿cómo así que derecho a la vida? Eso querría decir que hay otros que no tienen derecho a la vida. Claro. Entonces uno ahí empieza a cuestionar. Los derechos de la naturaleza, indudablemente, yo creo que ese es un paso bonito. Cuando se habla de que no solamente sean los seres humanos los que tienen derecho, sino que también el agua tenga derecho, ¿cierto? O la tierra tenga derecho, la naturaleza tenga derecho, los animales tengan derecho. Y uno en ciertos lugares, esa es la pertinencia de este tipo de reflexiones, hay que ser pertinentes, porque sí, pero no. Uno no puede llegar a una comunidad, ¿cierto?, donde está matando gente a decir, no, es que el derecho a la vida no existe. Porque ¿qué sentiría esa comunidad? Que le dijeran, el derecho a la vida no existe. Es un absurdo. Claro, y por eso nos están matando. Porque nosotros no tenemos derecho a la vida. Entonces, por eso es tan delicado. ¿En qué lugar dice uno una cosa y en qué lugar no? Pero aquí estamos haciendo una reflexión desde la perspectiva del pensamiento ambiental. ¿Cómo vamos a decir que la tierra tiene derechos? Porque le estamos otorgando derecho a la naturaleza. Si es que nosotros somos hijos de la tierra, ¿cómo es que nosotros le estamos otorgando derecho? Ah, sí, ustedes pueden existir aves, fauna, ¿qué? ¿Cómo era la salvaje? ¿Cómo es que le dicen? Silvestre. Fauna silvestre, les otorgamos el derecho a existir. Dios santísimo. ¿Sí? Como si fuéramos dioses, que estamos otorgando derechos a uno y quitando derechos a otro. Claro, entonces, como ustedes tienen derecho a existir, entonces los predadores que se alimentan de ustedes, esos predadores se fregaron, porque esos predadores no tienen derecho a alimentarse, porque a ustedes los vamos a meter en un gran campo de concentración para conservar los predadores. Es que mira. Y sin embargo hay un ambientalismo conservacionista, y hay conservacionistas maravillosos. Hay gente que es conservacionista que dice, me descubro ante esto. Pero el conservacionismo es una manera muy poco ecológica de defender la vida. ¿Por qué? Porque no se puede conservar una especie a expensas, claro, de otra, o de otras, no solo especies animales, sino plantas. Yo por eso digo, si vamos a conservar, es la vida. O sea, conservemos la vida, o sea, cuidemos la vida, cuidémosla como nuestra madre. Pero no es esa cosa de que yo voy a conservar esto y entonces voy a meterlo entre un lugar amurallado, donde no puedan penetrar estos otros, porque esto es intocable, ¿no? La vida no puede ser intocable. La naturaleza no se puede volver intocable. Es un ambientalismo muy problemático. Es que hay tantas corrientes del ambientalismo que, por eso yo decía al principio, es muy difícil llegar a acuerdos, pero sí hay que conversar. No necesariamente para llegar a acuerdos, sino para conversar. Conversar para conversar, sino para llegar a acuerdos. ¿Quién dijo que todos tenemos que pensar igual? No, pero sí llegar a acuerdos, pero sí conversar. Conversar, por lo menos, poner, como tú lo acabas de hacer, y yo lo decía ahora, el derecho hay que discutirlo de nuevo, hay que discutir esto de los derechos. Por lo menos, dar un paso. Y es, o todos los procesos de la vida tienen derecho, o mejor, no hablemos de derechos. Porque si vamos a otorgar derechos a la fauna silvestre, a los osos, no sé qué, y le vamos a negar derechos a otros, eso no es ecológicamente, digamos, pertinente. O sea, claro, ¿por qué? Porque es que como se ha acabado tanto con estos, entonces uno dice, bueno, entonces ¿dónde está el problema? Lo que tendría uno que hacer, o lo que uno tiene que hacer, es entonces ir un poco, como decíamos con Eric, a la raíz misma del problema.
¿cierto? Tratar de buscar cuál es la raíz del problema. Entonces, para nosotros, en parte, la raíz, digamos, del tema de los derechos y de los derechos de la naturaleza está en seguir siendo muy ilustrados, muy del siglo XVIII, muy de la Revolución Francesa, pero ahora otorgándole derecho, expandiendo el concepto de derecho. Bien. En Colombia dice educación para la ciudadanía. Yo no sé si aquí también se está haciendo mucho trabajo de educación para la ciudadanía. Pero es lo mismo. ¿Qué significa ser ciudadano? Claro, obviamente uno no lo va a decir en espacios donde no sea pertinente, pero ¿qué significa ser ciudadano? ¿Sí? ¿Ciudadano de qué? Ciudadano de una ciudad que a su vez es producto de una concepción política, como es el Estado-Nación, que se divide que en departamentos, que en provincias, que en municipios, que no sé qué, que son divisiones políticas mucho más cercanas a una cuestión de poder, y un poder político-económico, que a una cuestión de cuidado de la vida. ¿Cómo es que pasa una frontera dividiendo una región que ambientalmente, ¿cierto?, es un ecosistema importante? Entonces, de aquí para allá se cuida, pero de aquí para acá no se cuida porque esto ya pertenece a otro departamento, pertenece a otro municipio, a otra provincia, a otro estado y a otra nación. Mire cómo las divisiones políticas que son producto del Estado-Nación moderno son muy poco populares en ese sentido. No se ha hecho pensando en los procesos de la vida que se están dando ahí, sino en el poder político que se tenga sobre esa región. Entonces, en ese sentido, también el concepto de ciudadanía tiene problemas. Nosotros decimos, sí, ciudadanos, pero ciudadanos de la tierra, ciudadanos, claro, ¿no es cierto? Ciudadanos de la tierra, no ciudadanos de Manizales, ¿sí? O no ciudadanos porque ya sabemos que lo que está detrás de la configuración de nuestras ciudades, de nuestros municipios, lo que ha estado detrás ha sido una pelea de tipo político, incluso una gazapera, una relación de, bueno, vamos a quitarle recursos a entonces véngase para acá, y a quitarle los recursos económicos, que esa ha sido la discusión en la configuración de nuestros departamentos, de nuestras ciudades, y de nuestros países y de nuestro Estado-Nación. Uno lee la Constitución, por ejemplo, la colombiana, uno dice, la tierra, las montañas, los ríos, los animales, son pertenencia del Estado de la nación colombiana. ¿Cómo así? Claro. Cuando a nosotros nos enseñaban eso, uno decía, sí, claro, sí. Pero cuando uno ya dice, ¿cómo van a decir que todo es pertenencia? Entonces, claro, como son pertenencia del Estado, el Estado puede hacer que se dé la gana. Entonces, política del Estado de Santos, en Colombia, por ejemplo, Santos dijo, la locomotora minera, así la llamó él. Y entonces dejó que entraran todas las multinacionales de la minería a acabar con todo. El presidente Santos, el que tenemos actualmente. Resulta que el Estado es dueño de eso. Ergo. Entonces hagan lo que quieran. ¿Y quiénes son los que se están metiendo y quiénes están acabando con todo? Las montañas están ya en la coca vacía, como dicen nosotros, ¿cierto? Se ve la montaña y por dentro ya no hay nada porque ya sacaron todo el oro, ya sacaron todo. Ya la montaña está en una fragilidad tal que la gente que vivía ahí le tocó irse, los habitantes del lugar, los lugareños, como decimos nosotros, les tocó salirse de muchos de las regiones del país donde hay minería, porque ya esa tierra quedó acabada. Esos ríos quedaron acabados, el agua totalmente contaminada. Pero como el Estado es dueño de su suelo, y es un derecho del Estado, ¿cierto? Porque el Estado tiene esa propiedad. Entonces, el gran problema entonces del derecho es que detrás de la palabra derecho
hay implícita otra palabra que es la palabra propiedad. Como uno dice derecho a algo, es porque ese algo es propiedad de uno. Entonces, en ese sentido, es la crítica al concepto de derecho. Cuando uno oye a Evo Morales hablando de los derechos de la naturaleza, pues a mí me parece bonito, me parece interesante que por lo menos expanda la idea de derecho de la naturaleza, pero entonces uno dice, pero entonces reconstruyamos la palabra derecho, también es otra opción. Y bueno, ¿hasta dónde se puede reconstruir? No lo sé, pero hay que hacer el esfuerzo entonces, y si la palabra, a fin de cuentas, no permite que haya procesos importantes de su buen vivir, de su vida real, de todo el concepto que ellos tienen de suma causal, de que es el buen vivir, ¿cierto? Para los bolivianos, etc. Pues entonces habrá que buscar otra palabra. La palabra derecho será una palabra insuficiente que no va a permitir, ¿cierto?, lo que ellos trabajan. Entonces busquemos otras palabras, en otras lenguas, tal vez en nuestras propias lenguas ancestrales. Entonces, en ese sentido. Ahora, yo por ejemplo digo, bueno, en el Estado-nación moderno, como el Estado boliviano, el Estado ecuatoriano, que ellos han querido meter en la Constitución el buen vivir, yo lo veo muy problemático, porque es juntar el agua con el aceite. Estados modernos, que además son gobiernos títeres de los Estados Unidos o de las potencias mundiales, porque estamos endeudados hasta más arriba de la cabeza. La deuda externa nuestra es brutal. Un Estado de esos, ¿qué va a poder introducir en la Constitución, su Constitución, una cuestión como es la del buen vivir? Si es que el buen vivir es lo opuesto al mejor vivir, que es el desarrollo. Porque lo que está metido dentro del Estado-nación moderno es el progreso y el desarrollo. Además, el progreso y el desarrollo son mandatos de la Revolución Francesa y de la modernidad. El progreso y el desarrollo. Hay un filósofo que se llama Hegel, no es para que lo lean. Bueno, los que no son filósofos, lo habrán leído y dirán como yo, Hegel es tan profundo, que uno se ahoga ahí. Cuando Hegel está hablando de que la tarea de la filosofía, dice Hegel, la tarea de pensar, es llegar a un despliegue de la razón como razón absoluta. Yo leía eso y yo decía, ¿qué es la razón absoluta? Entonces uno, como cuando estudiaba filosofía, pues a uno le parecía muy lindo que le dijeran que la tarea fundamental de la humanidad era llegar a la razón absoluta. Era una cosa casi como decir el paraíso, ¿sí? Pero en términos filosóficos, la razón absoluta. Pero después nos dimos cuenta, con pensamiento ambiental, nos dimos cuenta que eso no era más sino una forma de nombrar lo que sería el proyecto moderno. ¿El proyecto moderno qué es? Es poner a funcionar la razón para desplegarla y desplegarla y desplegarla. ¿Y cómo ha sido ese despliegue de la razón? Ese despliegue de la razón se llama ciencias, tecnologías, investigaciones. Imagínense que una de las cosas que decían los modernos era que todo lo que se pudiera investigar, había que investigar. O sea, tenemos derecho a conocer todos los secretos de la naturaleza. Y yo en este momento, ¿cómo así? Es como si yo dijera, no, yo tengo derecho a conocer todos sus secretos. Usted me diría, pero ¿cómo así? Dice, ni nos conocemos y usted me está diciendo que yo le tengo que contar todo. Algo escondo. Como así, uno solamente al gran amigo, al hermano, al otro yo, al alter ego, a veces ni al marido, ni a la esposa, uno no le cuenta todos sus secretos a nadie. ¿Por qué la naturaleza no puede tener secretos? ¿Por qué tenemos que averiguar todos los secretos? Eso a mí me parece. Porque además no es nada más derecho, sino es como obligación. Y además hay que investigarlo todo y
y hay que averiguarlo todo, y hay que develarlo todo, y la luz de la razón tiene que iluminar todo, no puede haber oscuridad. Y yo, por ejemplo, digo, a mí me encantan los lugares donde yo me pueda esconder un poquito, me encantan los lugares así como no tan iluminados, me encanta la noche. Le cogimos miedo a la noche, creemos, incluso se habla del día como donde todos, la verdad, y la noche como qué susto, qué miedo, ¿no es cierto? Que es una manera de racismo. O sea, por eso los países colonizadores empezaron con el tema de raza. Raza no es razón, por eso es que lo concepto. Y significa exclusión. Entonces, una razón universal excluye otras razones. La imposición de una raza, que ha sido la raza blanca, que no existe, pero que ellos creían que era raza blanca. Después vieron que no, que a su vez ellos venían de los hunos, de los bárbaros y todo eso, pero por ejemplo, mire, Hitler creía que la raza de él era la raza perfecta, los arios, y que los demás éramos una partida de subdesarrollados. Yo, por ejemplo, a mí me hubieran llevado hoy mismo, chiquita, porque ellos las medían y todo, y si no medían, y si no tenían las dimensiones que tenía que tener una persona de raza aria, al horno crematorio. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, lo negro y lo blanco. Entonces, lo negro es lo malo. El negro es malo, el negro es el demonio, lo negro, la oscuridad es mala, la luz, lo blanco es bueno. Hay un músico que se llama Yamandu Costa, que es un músico brasileño. Él tiene una composición que se llama Lo negro de lo blanco. Él toca guitarra y la toca, pero antes de tocarla, él dice, mire, todo lo que se pensó que era música blanca, música que hay manguera, etc., música muy linda, eso tiene origen en los árabes, en los africanos, y va mostrando las mixturas, los mestizajes tan maravillosos, ¿cierto?, que somos. Entonces lo de las razas es una construcción para excluir. La razón también. Si yo digo acá, yo tengo la razón, pero por ejemplo ustedes dicen, no, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Entonces, bueno, entonces los que no me creen, los que no estén conmigo, están contra mí. Ergo, guerra de racionalidades, que ha terminado en guerras muy graves en el mundo, ¿no es cierto? Porque las guerras son ¿por qué? Porque cada uno está buscando conmigo. Eso es un problema gravísimo también. Y esto de la ciudadanía es lo mismo. Y ciudadanos, entonces hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera. ¿Cómo es que llegamos al siglo XXI y será lo que se ha venido dando hasta ahora, ¿no es cierto? Gente que llega a otros lugares y dice, no, es que usted aquí no puede estar. Esto no es de usted. ¿Cómo es que la tierra no puede estar aquí? Que la tierra no es de él. Pero es que ahí la posición de los otros no es una posición de pensamiento ambiental, sino de no. Esta tierra no es de usted, esta tierra es de nosotros. Usted, chao, muérase. ¿Cierto? Porque como esta tierra es mía, aquí no puede entrar sino yo y las personas que están conmigo. Es impresionante. Entonces la construcción teórica y la construcción epistemológica que viene de todo el pensamiento occidental siempre ha terminado con las exclusiones, siempre ha terminado bajo la égida de qué? Bajo la égida de los derechos universales, de las leyes universales, de los principios universales, de toda esa cosa que se llamó la razón universal, que no era tan universal, pero que para que se volviera universal había que acabar con la suya y con la suya y con la suya, porque para que algo se vuelva universal no puede existir la singularidad suya ni la singularidad suya, que suya puede ser muchas otras cosas. Es muy complicado. Pero bueno, no va pasito a pasito. Va pasito a pasito. Y el que piense distinto, entonces hasta luego.
En Colombia ha habido épocas en que el que piensa distinto lo matan, o lo excluyen, lo ignoran. En el mundo académico se usa mucho esa que haya cierto, que se ignore una persona. Entonces, en este mundo académico en el que estamos actualmente, con el capitalismo cognitivo en el que estamos, ¿cierto? El que no produce no sé cuántos artículos al año, entrevistas a uno, a dos, el que ya no es un académico. Y si no la escribió en inglés, peor. Porque además hay que escribirlas en inglés. Es absurdo. La colonización de la lengua. Vean, en Colombia hay un libro que se llama La Ibris del punto cero, de Santiago Castro Gómez. La Ibris del punto cero. Ibris con H, con Y. Ibris del punto cero, Santiago Castro Gómez. Y él habla de esto, de la colonización a través de la educación. Dice que la principal manera de colonizar las mentes, de colonizar los cuerpos, de colonizar nuestro mundo de la vida ha sido a través de la educación, sobre todo la educación, de la educación formal, de las instituciones educativas. Bueno, no de la educación que yo le dé, sino de la educación común. La institución por antonomasia, ¿cierto? Al servicio de la colonizador de España y después del pueblo. Ahora es de todo digamos, de toda del primer mundo, sobre todo. Por eso tenemos que hablar inglés. Y nuestros artículos hay que escribirlos en inglés. Y tenemos que hacer resúmenes en inglés. Y ahora ya se está pidiendo que esté en inglés. Porque las principales revistas indexadas, donde están las verdades universales actuales, están en inglés. Y a uno le dicen, si usted no se mete en eso, queda por fuera. O se mete como académico, pero el profesor de la universidad, ok, sí. Pero hablé mal de la respuesta, o sea, tú me preguntaste por el derecho. Pero es que tiene que ver con todo esto. El derecho a pensar distinto. Usted, si piensa como piensa el Estado-Nación, el tiempo del mundo, esto. Pero si piensa distinto, hasta luego. Pues simplemente excluir. Bueno, no sé qué más cosas. Pero sí, es que se están retirando algunos de los compañeros que están ya en tiempo de atender sus actividades. Entonces, no sé si tuviera alguna otra pregunta para ir cerrando. Comentario. Yo nomás quería como retomar esta idea que usted dijo sobre la dificultad que nos genera la educación para relacionarnos con la vida por sí misma. Y yo lo veo en talleres que estoy haciendo de educación ambiental con adolescentes. Cuando hacemos el taller dentro del aula, pues sí es como, pues es un modelo como muy repetitivo para ellos, pero cuando los llevamos a caminar al río y a estar en el río, yo veo, bueno, no podría ponerlo en un artículo como veo que tiene ese impacto en estos chicos, pero tiene un impacto muy fuerte porque se conecta justamente con su sensibilidad al espacio. Ajá. O sea, ellos en ese momento quieren agarrar palas y picos y limpiar el río, cosa que no podemos hacer en ese, o sea, y tenemos que trabajar un poco en eso de que no se pueden arrebatar en las acciones así inmediatas, sino que, bueno, hay que hacer un plan. Y bueno, de hecho parte de los talleres es que ellos hagan una propuesta al municipio de cómo se podría mejorar el río, cosa que no nos hacen caso, pero se los llevamos y se los presentamos y la escuchan. Y bueno, trabajamos para que ellos vayan siendo más participativos. Claro, ahora que usted decía hasta dónde está la participación ciudadana y qué ciudad queremos, creo que tendría todavía que trabajar ese tema con ellos. ¿Qué ciudad quieren los adolescentes? Nunca se les pregunta. Y cuando yo misma les pregunto, oigan, ¿qué ciudad quieren? ¿Cómo quieren el río? Dicen, no sé, a mí me habían preguntado, o sea, yo porque tengo que saber. Y después de muchos talleres, sí, al final terminan diciendo qué quieren del río, qué quieren conservar. De hecho, trabajamos un tema de qué quieren conservar del río. Y ellos quieren conservar el río, o sea, el agua, el cauce, los árboles, las plantas, los aves. El río son esos animales. Sí. Son todos. Claro, quieren que tenga internet
para poderse ir a pasar el tiempo ahí, pero se nos hace fantástico, o sea, ellos tienen que ser un espacio accesible, con internet, para ir a echar novio ahí, pero poder tener el celular, pero que no lo entuben, o sea, que es un espacio natural, no lo entuben. Entonces como que ellos ya empiezan a poner estos elementos combinados de la realidad que a ellos les toca, pero sí, o sea, pisan el río y es otra cosa. Es otra cosa. Digo, para nosotros, para mí también, que yo nunca había pisado el río, pero cada vez que voy pues veo las reacciones de ellos y bueno, cómo poner esas evidencias en un artículo que además tiene que ser en inglés y todo eso, ¿no? Entonces, tenemos material ahí que hay que trabajar y analizar, pero sí es muy complejo. Pero ustedes pueden recurrir a la fotografía, sí, y pueden recurrir a la fotografía. Escanear esos dibujos que ellos hacen, sí, porque la fotografía también te dice cosas, sí, porque es otra manera de expresar. así es, eso es lo que hacemos. Que no, digamos, yo traté hoy de hacer esa pedagogía, o sea, de ir mostrando con fotografías, ¿cierto?, lo que estaba diciendo con el discurso, porque digamos que para mí la presentación en PowerPoint sobre todo nos ayuda a eso. Y si no tuviéramos PowerPoint, pues traemos de alguna manera la fotografía o el dibujo y lo mostramos. Pero eso que estás diciendo es muy lindo. Mira, nosotros tenemos todos discípulos y maestros que viene trabajando una cosa que se llama geografía del contacto. Y si tú quieres, si ustedes quieren, hay un libro que escribió Carlos Mesa, que es de nuestro grupo de pensamiento ambiental, que se llama Superficies de Contacto. Entonces me dice, uy, ¿eso qué tiene que ver con pensamiento ambiental? Eso, sí, todo, porque él dice que nosotros no tenemos 5 sentidos: el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, y el sentido del tacto, porque se cree que el sentido del tacto es sino que nosotros tenemos que todos los sentidos, ¿cierto?, están en el contacto, en el tacto. Que digamos que la manera como nosotros percibimos el mundo es a través de los contactos. Incluso dice, mire, cuando uno mira hay un contacto. Y si quiere, pregúntenle a los que han trabajado la física óptica, no sé qué, que a uno les llegan las ondas de luz, y que en la retina se configura no sé cuál. Eso es un contacto. Ahora, que no es tan explícito como esto, como el contacto de mi mano con una cara. Pero hay un contacto. En el oído, contacto, las ondas sonoras que llegan. Entonces, yo en el recalcamiento segundo hablo de la piel. En el capítulo primero, sobre todo, hablo de la piel y de la piel que se contacta. Es a eso que me refiero. Es a que nosotros somos pura sensibilidad. Claro, no es de la perspectiva europea, porque para Europa, sobre todo para la Europa ilustrada, se nos enseñaba que una cosa era la sensibilidad y otra cosa era el entendimiento y la razón. Pero resulta que no. Resulta que nosotros somos todo eso, todo esto en una unidad de complejidades muy fuerte. Y entonces cuando uno está leyendo un texto, que aparentemente es una relación telemática, porque aquí están mis ojos, acá está el texto, hay un contacto, y hay un contacto directo no solamente con las letras que están ahí, sino con el que lo escribió y con la cultura del que lo escribió. Uno tiene un contacto con toda una cultura. ¿Cierto? Entonces, cuando se habla de la sensibilidad ambiental y de pensar con la tierra, como dice Arturo, cuando hablo de piel, de contacto con la piel, de las pieles, la piel del cuerpo, la piel de la tierra, que somos una misma piel, ¿cierto? Ese es nuestro sentido. Y no estoy hablando solamente de esta piel que nos cubre, sino de la piel que somos. No de la piel como una cubierta, sino de la piel que somos. Es decir, nosotros somos importantes. Y es en esos contactos que nos vamos creando, recreando, que nos vamos transformando. Estamos permanentemente en contacto con todo. Y por eso ya se agotan los discursos lineales y nos toca recurrir a la música, nos toca recurrir a la pintura, nos toca recurrir a las artes, porque de todas las maneras de creación humana, las artes son las que nos permiten más la posibilidad de desarrollar la sensibilidad. ¿Qué se prohibió? Se prohibió el desarrollo de la sensibilidad.
porque desarrollar la sensibilidad o desplegar la sensibilidad, el sentir, el ser sentidos, el tocar, el ser tocado, se nos dijo no tocar. Nosotros no podemos tocarnos, no podemos sentir, todo es telemático. Uno toca a una persona y dice, ay, perdón. Sí. ¿Y en los museos? Sí, tocar. Entonces, claro, es más una cultura, como llamamos nosotros, óptico-visual que una cultura de tocar, aunque no es una personalidad. Pero es para decirte, esta idea de la sensibilidad y el sentido del cuerpo y de asumirnos como cuerpo, menos, no porque yo diga la sino porque somos, es una unidad inseparable, ¿cierto? Pero entonces uno dice, menos algo más cuerpo, esto que se entiende, esparcimos nuestros cuerpos, nuestros personales, nuestras posibilidades de cuerpo. Es poco en este sentido que tal vez escribe ese texto que se llama Superficies de Contacto, que nos parece lindísimo para la educación ambiental, porque es que empezando porque no es prohibido sentir la tibieza del otro, es prohibido sentir la ternura del otro, la textura de su piel, o sea, somos una cultura de seres aislados, quietos, no podemos tocar. Ojalá todos en fila, como la película de Pink Floyd, ¿se la vieron en el muro? Seguro. A mí me encantó, que son los niñitos en fila, todos conformados. En las escuelas es mucho así, o era, no sé ahora, pero he visto que sigue siendo en muchas escuelas así, y los niñitos marchando al tiempo, y entonces hay una escena que es cuando ellos cantan que no necesitamos educación. Entonces los que fueron rockeros, me gustó mucho, me gusta. Me parece excelente ese tipo de rock. Y ellos hicieron la música igual. Y hay una parte que dice que no necesitamos educación. Empiezan a cantar que no necesitamos educación. Y los niños van caminando y van cayendo todos a una gran máquina. Y lo que sale de la máquina son salchichas. Todos igualitos, pensando lo mismo, ¿cierto? Que son los exámenes de Estado. En los exámenes de Estado nuestros, todos tienen que pensar igual. Ahí no hay lugar para que te penséis, ¿no? Todos tienen que responder lo mismo una máquina. Usted es inteligente, usted tiene derecho a la educación, usted no. Porque por más que se diga que todos tenemos derecho a la educación, los mecanismos del Estado buscan que no todos tengan derecho a la educación. Fíjense, claro, que una cosa es lo que todos tenemos derecho a la vida, ¿sí? A ver, ¿cuándo será cumplido ese derecho? Nunca, al contrario. Porque que más del 70% de nuestra población humana en América Latina esté por debajo de las condiciones mínimas para poderse alimentar, ni siquiera para poderse medio alimentar. ¿Eso qué significa? Que no todos tienen derecho a la vida. No solo es con las guerras, es con las maneras totalmente injustas, y eso lo trabajan los que hacen justicia ambiental, cómo se está habitando esta tierra, en una permanente exclusión, hasta mi cuerpo queda excluido. Yo tengo que ser un código de consumo, tengo que ser un pienso de lo que existe, yo no tengo derecho, ni siquiera hay derecho a tu cuerpo. Sí, más en el caso de las mujeres. Por eso, ese cuadro de Urero, te encuentras con el Urero, que no está al principio, el tortillo. Fíjense que es una mujer. Esa es la naturaleza. La naturaleza es femenina. El ecofeminismo trabaja una cosa muy en ese sentido. La civilización occidental ha sido machista. Por eso la naturaleza es vista como algo que aquí es perdurable. Francis Bacon tiene un libro que se llama La Niña Francia. Y en ese libro, que Francis Bacon es un filósofo inglés del siglo XVII, ¿qué dice? Dice, a la naturaleza hay que explotarla como a las mujeres. No es explotarla, es violentar. A la naturaleza hay que violentarla como las mujeres para extraer todos sus secretos. Es ese producto de la muerte. Violentar, explotar,
Qué tierno, sí, Francisco. ¿Qué cosa? Eso es fuertísimo. Eso es fuertísimo. Nueva. ¿Y qué hizo la modernidad? Eso. No sé, ya sí. Eso. En el fondo, Sí, sí, también aquí cuando usted dijo que la relación de control, cuantificación, dominación, explotación y devastación sobre la naturaleza es la misma que a la mujer. Todo el feminicidio estaba, o sea, todo eso es lo mismo, es ver a la mujer como una persona. mire, si me casara con eso fue el final del siglo XIX. A la niña de los 7 años se les entregaban a los coches. A los 10 años las niñas estaban Perdón, que quiero dar un aviso. Van a cerrar la quintina carro de este lado. Van a estar a punto de cerrar porque va a haber una carrera y entonces están desalojando todos los coches y no se quedan adentro. Perdón, Nada más los carros. a ver, nada, no quisiera que nos fuéramos sin con dos de nosotros, pero entregarte tu reconocimiento, Ana Patricia. Déjenme. Sí, Shafi, nada más un momentito atención, para darle un aplauso y un reconocimiento a Ana Patricia. Y el reconocimiento dice, pues, a nombre de la Universidad de Guanajuato y a través de la Dirección de Medio Ambiente, otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Ana Patricia Noguera de Echeverri por haber facilitado el conversatorio para aquel pensamiento ambiental en tiempos de penuria, ambientalización de la educación en clave de florecimiento de la vida, en el marco de la 5ª edición del Diplomado para la Formación de Profesores Universitarios como Educadores Ambientales, una duración de 4 horas, Guanajuato, y firma nuestro rector general, el doctor Luis Felipe Guerrero Altequín. Muchísimas gracias. Una delicia. Perdón. Muchas gracias y un regalito de nuestra comunidad. Yo que digo perdón, estoy diciendo que no hay que pedir perdón por llorar,